Amigos en todo el país, bienvenidos a una emisión de Mesa de Análisis, un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda Alberto Franco. Usted está en sintonía nuestra a través de 1190M en radio, canal 42 en UHF, canal 74 en TV Cable, y en Quito nos recibe gracias a la gentileza de la cadena amiga TV Más por canal 33 en UHF. Esta es una transmisión en vivo, siendo las 8:01 de la mañana de nuestro sistema de radio-televisión. La política ecuatoriana aún vive, tras el 30 de septiembre pasado, momentos álgidos. En este tema, el propio presidente de la República ha señalado posibles conspiradores del régimen. Uno de ellos, la presidenta de la Unión de Educadores, hoy en la clandestinidad. Mientras tanto, sus detractores sostienen que lo que ocurrió sirvió de distracción sobre temas trascendentales como el Código de Finanzas publicado en el Registro Oficial el pasado viernes. Vamos a analizar el momento político por el que atraviesa el país con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Antonio Tramontana, politólogo, a quien le damos las gracias y la más cordial bienvenida. Gracias, ingeniero Tramontana, por haber aceptado nuestra invitación en este momento en que realmente opinar sobre lo que ocurrió el 30 de septiembre se está tornando grave. ¿Qué opina usted? Buenos días. Honrado con su invitación y complacido por la misma. A ver, vamos a comenzar a situar su muy buena introducción. La primera, estamos viviendo el Estado de Derecho versus el Estado de opinión pública. Y la segunda, también importante, pero que se la dejo a la opinión pública para que ella encuentre la respuesta. ¿Qué es preferible? ¿República sin presidente o, lo peor, país sin fuerza pública? Bajo esos dos esquemas y viendo esta relación, yo diría que el gobierno lo que está haciendo, a mi modo de entender, y como este es un gobierno simbólico, en esto que podría llamarse, o podríamos graficarlo como un juego de ajedrez, al gobierno en todo este empacho de triunfalismo, le hicieron jaque al rey, de entrada. Entonces, al hacer el jaque al rey, ¿qué sucede? Todas las piezas tienen que reacomodarse rápidamente. Y estamos viviendo en estrategia comunicacional algo que yo lo he denominado BB. O sea, B y B, que no se confundan, no es ningún partido político por si acaso. ¿Qué significa esto? Victoria, víctima. Victoria, víctima. ¿Dónde está la victoria? Usted ha visto cómo se ha ocupado lo que es la propaganda del gobierno. Heyú, la canción, Patria, Sueños. Rápidamente la victoria tiene que consolidarse y empuja. Pero ¿qué es lo que ala? La víctima. Nadie duda de que los hechos del 30 de septiembre son condenables. Son lamentables para la institucionalidad de este país. Pero al mismo tiempo, en esa consolidación de lo que tenemos la versión gubernamental del golpe de Estado, vemos toda una secuencia de hechos. Pero ¿sabe dónde está la clave que estamos viviendo? Que usted muy bien ha aperturado este conversatorio. Las revoluciones son de hechos y se legitiman en el derecho. Hoy, ojo, esta revolución que está en marcha, ciudadana por supuesto, vamos a ponerle ciudadana, fue y es una revolución de derechos que está teniendo problemas con los hechos. Y yo lo dije en la entrevista del 27. Definitivamente, usted en esa entrevista precisamente vaticinó la posibilidad de la presencia de un caos a partir de una falta de elementos de gobernabilidad. ¿Se cumplió su vaticinio? ¿Por qué usted preveía de que esto podría ocurrir? Vea, usted dijo algo que hay que cuidarse de las palabras. Yo emito opiniones, no doy consejos, pero le voy a decir algo fundamental. Esto que con usted lo hablé, que la crisis comenzaba a terminar y se abría la puerta al caos, lo dije el 27 de julio en el programa del señor Javier Benedetti Roldós en Radio Centro Guayaquil, que lo llamé la tormenta perfecta. Uno cuando hace consultoría política, uno cuando asesora en los escenarios políticos, calcula variables, matemáticas y estadísticas que se van alimentando. Y lo que yo denominé la tormenta perfecta era que se juntaban demasiadas fuerzas
en contra del régimen, que podía una de ellas estallar. Evidentemente que estalló una de ellas. Pero ese estallido que se produce en un solo lado, en tanto que en otros que están incluso identificados con el elemento policial, para darle nombre y apellido, no se produce un estallido. No pasó nada con el ejército, no pasó nada con la marina, la FAE muy tibiamente. Esto es, no hubo un estallido en todo el estamento uniformado, sino solamente en un sector. Yo no quiero avalar lo que el gobierno tiene que fundamentar y argumentar, que es esta versión del golpe de Estado, pero permítame una acotación. Los señores de la FAE salen con unos cartelones preestablecidos, pues usted no hace, escribe y sale el cartelón perfectamente ubicado. En el Ministerio de Defensa se da una manifestación que no hemos visto hace mucho tiempo. Salen los uniformados a tomarse la Recoleta. En la policía se produce una revuelta. O sea, una rebelión que se transforma en revuelta. A mi modo de entender, algo se escapó de las manos. Yo no puedo afirmar ni afirmaré que eso obedece a una conspiración porque no tengo los elementos de juicio. Lo que sí puedo decir es, y con el temor a equivocarme y sabiendo lo que digo, que ese 30 de septiembre hay dos manifestaciones muy claras que se marcan a partir de las 13:30 en el decreto justamente de sección hacia atrás y que comienzan desde las 8 y terminan a las 13:30. Y lo digo ¿por qué? Porque la declaración del jefe del Comando Conjunto, cuando sale en cadena diciendo todas las cosas, pero dice que acápite a la reforma de la ley, me hace entender a mí, bajo mi hipótesis y bajo mi criterio, que hay un periodo ahí en el cual se producen negociaciones, porque el presidente estaba retenido, o estaba siendo atendido, o estaba detenido en el hospital. Y de las 13:30 hasta la hora del rescate, que fue 8:45 y que se vio por todos los canales, creo que comienza a producirse una desestabilización y un caos. Tengo la impresión de porque a partir de ese momento ya había fuerzas que iban al rescate del presidente, que eran las fuerzas de sus seguidores. Y la policía estaba en ese momento alrededor de ese hospital, sabiendo que se suscitaban hechos que yo tengo que calificarlos como irresponsables en la actitud de un grupo de los uniformados y el registro de los sucesos. Pero mire usted, la cadena, a mi modo de entender, fue acertada en lo profesional y en lo técnico. Y fue fundamental. La cadena a la que obligaron a... Sí, la indefinida e interrumpida. Y no quisiera, y puntualizo, que esto se saque de contexto a favor gubernamental. Le voy a decir por qué. ¿Por qué se producen los hechos anteriores en el periodo de Yamil Maguad, en el periodo del coronel Gutiérrez, en el periodo de la Bucarán? Cuando en esta libertad de comunicación, que siempre la he defendido y no la voy a defender, y no voy a dejar de seguir defendiendo porque siento el orgullo y la satisfacción de provenir, ser hijo de un hombre que estuvo en medio de un periodista, como fue mi padre, que en paz descanse. Pero, en esos momentos, ¿qué es lo que se puede presentar a los medios? Líderes que aparezcan tomando posiciones. Y por supuesto, en las calles, enfrentamientos. Son los momentos más críticos que puede haber. Nosotros no vivimos ni los líderes que salieron, correcto, pero sí registramos algo que no nos debemos olvidar, los actos vandálicos. O sea, el ciudadano perdió la seguridad. Y en un Estado de Derecho, lo primero que se debe garantizar como garantía, y repito, a pesar de la redundancia, es justamente esa seguridad. Claro. Tuvimos desalmado la propiedad privada, las entidades públicas. Eso era un caldo de cultivo. Por eso es que esta historia tenemos que verla. 8 de la mañana, 13:30, 13:30, 8:45, 20:45. Ese de las 20:45 es otro capítulo. Pero la inseguridad se vivió de 8 de la mañana a 8 de la noche.
por supuesto. Pero ya había, a partir de las 13:30, un despliegue de ciertos uniformados que salieron a combatir esta delincuencia. Eso permitió, en un momento dado, creo acertadamente, tomar posición al régimen. Porque el régimen acaba de mostrar algo. El régimen tiene, a mi modo de ver, 3 puntales que son, yo diría que en este momento los más leales al régimen y sobre los cuales hay que tener mucha óptica. El doctor Alexis Mera definitivamente cuidó la casa presidencial y la parte legal. El economista Ricardo Patiño, canciller, se vistió varonilmente y fue al rescate del presidente. El doctor Vinicio Alvarado manejó la parte comunicacional. Eso, a mi modo de entender, avala el hecho de que el presidente cada día está muy próximo a este grupo de hombres que intervinieron y actuaron muy bien. Pero hay uno que se perdió, que debería haber estado, a mi modo de entender, y al cual el tiro le ha salido por la culata, que es el hermano mayor del presidente, que siempre lo protegió, y no fue pues al rescate del hermano, teniendo los recursos, como él dice que los tiene, pero no fue. Entonces, eso me hace ver a mí que dentro de este ámbito del 30S hay muchas reflexiones. Yo creo que la sangre es lo primero en la vida. O sea, que yo esté peleado con usted. Pero no sucedió eso. Fíjese no se usted. acercó al rescate. No se acercó al rescate. ¿Dónde estuvo? Sé que estuvo en Guayaquil. Y le digo por qué. Porque yo tuve una intervención en Radio I-99 y quiero ser claro. Al abogado Ramiro Cepeda le llegó un mensaje por su celular que el señor estaba en Chile. Porque yo sí reclamé dónde está, pues. Entonces eso fue aproximadamente el 8 de octubre en que estuve en Radio I-99, pero me sorprendió esta actitud. A mí me sorprende ese tipo de actitudes, ¿sabe? Porque su sangre es su sangre, sea como sea. Pero brincando de esta parte, el día 30 de septiembre se rompe un proceso de seguridad nacional, que dentro de las dimensiones y dentro de las cosas ocurridas, de los hechos, podríamos equipararlo por el resultado con el 11 de septiembre. En ambos casos nos rompe el concepto total de seguridad. La gente ya no confía en las fuerzas de seguridad, ya no cree en las fuerzas de seguridad. Lo ve no solo al policía, ve a los uniformados como que a lo mejor sí, a lo mejor no. Esa sensación, ¿de qué manera puede afectar al proceso de gobernabilidad que tiene que mantener el Estado? Porque el gobierno tiene que sostenerse sobre las fuerzas de seguridad para mantener el orden, ¿no? Yo diría y acotaría que dentro de esto se rompe el esquema de seguridad, pero hay algo que es peor, la institucionalidad de este país. Y usted me hace una reflexión muy buena con la cual me permito acotar. Y yo tengo un buen amigo, cariñosamente, por ahora lo voy a llamar 371. 371 proviene de un hijo policía. Es hijo de un policía. Y él me decía, tú no sabes, Antonio, lo que representa para un policía en su orgullo y su dignidad esas condecoraciones, esas distinciones. Y sobre todo después, posterior, en el bolsillo, ese bono. El caso particular de la policía, que yo vuelvo y repito, condeno los hechos. Es un caso en el que el presidente tiene que tener la tolerancia y la flexibilidad porque se está haciendo carga montón a la policía. Y recordemos algo, la policía cumple una labor silenciosa, pero es el chapa, el gendarme, el tombo, ¿ok? Por eso es que reivindica ante su familia su dignidad con las condecoraciones. ¿Es tan importante la condecoración más que el bono? Los dos van de la mano. Pero ojo con lo que voy a decir. La conducta humana tiene un clásico, así como el ADN humano genéticamente. Las necesidades, las percepciones, los motivos y las actitudes.